Capítulo 1. Izuku Midoriya. Selección natural. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de My Hero Academia, Heroes y Heroes Reborn ni de ningún otro material relacionado con ellos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños y empresas. Resumen. Izuku Midoriya siempre fue diferente. No tener don era una de esas cosas. Sin embargo, sentía que estaba destinado a hacer algo más. Quería ser un héroe, pero eso era imposible cuando no tenía poderes, habilidades, un don. Parecía que la evolución lo había ignorado por completo. En un mundo donde lo ordinario era extraordinario, Izuku no era nada especial. Y a la gente le encantaba recordárselo. Hasta que un día sucedió algo. Izuku descubrió que podía hacer lo imposible. Algo que ninguna otra persona podía hacer. Podía entender cómo funcionaban las cosas, cómo cualquier cosa podía funcionar. Podía encontrar los problemas en las cosas más complejas y solucionarlos. Izuku incluso podía entender cómo funcionaban las personas, junto con sus dones. Cuando comprendió por primera vez cómo funcionaba el don de una persona, pudo copiarlo. Podía copiar los dones de otras personas y descubrir qué los motivaba. Sin embargo, cuando esto sucedió, Izuku se encontró queriendo más y más. Quería poder. Finalmente, Izuku tuvo que satisfacer su hambre, así que acechaba las calles de noche. Cazando a individuos que abusaron de sus dones y no los merecían. Juró nunca herir a inocentes, pero con el paso del tiempo, Izuku casi cruzó la línea. Pero al recobrar la consciencia, fue atacado por quienes soñaba con ser héroes. ¿Podrá Izuku ser el héroe que siempre soñó? ¿O su hambre lo llevará por un camino oscuro? Hey, si todos me conocen, eso es genial. Si no, también está bien. Esta es la primera vez que escribo un My Hero Academia, así que lo siento si no soy bueno. Especialmente si cometo errores o erratas. Como pueden ver, esta va a ser una historia ligeramente cruzada, pero no una completa. Habrá algunos elementos de héroes, como muchos. Si no se habían dado cuenta, Izuku tendrá un don similar a la actitud intuitiva. Como el deshilar del programa. Excepto que Izuku no necesita abrir los cerebros de las personas. Así que es casi como All for One, pero no exactamente. Entonces, la forma en que obtiene dones no es agradable. Izuku también puede parecer un poco oscuro y villano al principio. Pero entiendan que sigue siendo el mismo Deku que todos conocemos y amamos. Es solo que su hambre nubla su juicio, su lado animal. Su hambre. Algo que aprenderá a suprimir con el tiempo. Al principio, Izuku ya tendrá algunos dones que ha copiado o robado. Esto ocurre un mes antes de que Izuku conozca a All Might, y unos meses después de que descubra su don. Así que, durante esos últimos meses, Izuku ha estado cazando matones, ladrones y otras personas malvadas por sus dones, mientras evita a inocentes, héroes y grandes villanos. Desafortunadamente, su hambre casi lo lleva a cruzar la línea. La razón se explicará con el tiempo. No espero mucho de esta historia y probablemente no le dedicaré todo mi tiempo. Solo está aquí para sacarme esto de la cabeza. Pero ya veremos. Antes de empezar, quiero decir que estoy abierto a sugerencias sobre parejas, incluso si son del mismo sexo o raras. No me importa y escucharé lo que tengan que decir. Bueno, dicho esto, sigamos con la historia. Disfruten y, por favor, dejen una reseña. Habla normal forma de héroe All Might / habla en voz alta. Pensamiento capítulo 1. Monstruo. Algunos individuos, es cierto, son más especiales. Esto es selección natural. Comienza con un solo individuo que nace o eclosiona como cualquier otro miembro de su especie. Anónimo. Aparentemente común. Excepto que no lo es. Llevan dentro el código genético que llevará a su especie al siguiente nivel evolutivo. Es el destino. Eso fue hasta que ocurrió algo extraordinario. En la ciudad de Kipkig, China, se descubrió que un bebé recién nacido podía emanar de su cuerpo. Esto desconcertó a muchos médicos y científicos de todo el mundo. Después de eso, personas de todo el mundo comenzaron a usar habilidades extrañas. Los científicos no podían entender por qué sucedía esto. Sin embargo, un científico solo pudo teorizar que el fenómeno Kirk fue la causa de la evolución. La selección natural. Con el tiempo, lo ordinario se convirtió en extraordinario, y lo sobrenatural se convirtió en natural. Pronto, la gente normal dejó de ser normal. Ahora, el 80% de la población mundial posee estas habilidades llamadas dones. Mientras que el 20% no tiene don. La historia de uno de ellos sigue. Un niño que creía no tener don desde los 4 años. Todos lo acosaban y lo menospreciaban por ello.
Incluso su mejor amigo, ahora abusador, Katsuki Bakugo. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando todo parecía perdido, el chico Izuku Midoriya descubrió que sí tenía un don. Este le permitía comprender cosas, incluso las más complejas. Podía encontrar cualquier problema y solucionarlo o encontrarle sentido. Como un motor de coche averiado, un reloj o incluso un problema matemático avanzado. Incluso podía entender cómo funcionaba la gente. Cómo funcionaba. Y ese mismo fatídico día, justo cuando estaba a punto de ser asaltado por un delincuente al volver de la escuela, Izuku descubrió que podía entender los dones, que podía copiarlos. Solo tenía que sujetar la cabeza de alguien y mirarlo a los ojos. Después, podía verlo todo. Sus sueños, deseos, miedos y tantas otras cosas. ¿Y qué hacía que su don funcionara? Podía comprender cualquier don, sus defectos y fortalezas. Desafortunadamente, tenía un precio. El asaltante que atacó a Izuku quedó inerte. Lo dejó con el cerebro muerto. Vegetal. Con los ojos sin vida. Conmocionado y horrorizado por lo que hizo, Izuku corrió a casa como si su vida dependiera de ello. Al llegar, se encerró completamente en su habitación, preocupando mucho a su madre. Finalmente, Izuku logró calmarse e intentó averiguar qué estaba pasando. Pero al hacerlo, descubrió algo sorprendente. Tenía otro don, completamente idéntico al del asaltante. Toda la noche, Izuku se preguntó cómo y por qué. Cuando de repente se dio cuenta de lo que su don podía hacer. Tras descubrirlo todo y entenderlo todo, Izuku sintió arrepentimiento y miedo por lo que había pasado. Lo que había hecho. Tanto que se preguntó si debía contárselo a su madre y entregarse. Pero algo lo detuvo. Izuku se dio cuenta de que por fin podía lograr su sueño. Podía ser un héroe. Como All Might. Si las autoridades o los héroes profesionales descubrían lo que hizo, lo encerrarían o lo enviarían a algún lugar donde jamás podría lograr su sueño. Ni volver a ver a su madre ni a Kacchan. No podía permitir que eso pasara. Así que guardó silencio e intentó olvidar lo sucedido. Durante semanas, le destrozó mentirle a su madre. Mentirle sobre tener un don, 2 dones. Le dolía un poco que todavía lo acosaran. Pero Izuku se sobrepuso. Su plan original era esperar hasta graduarse. Así podría solicitar ingreso a la preparatoria UA. El lugar donde All Might y tantos otros héroes estudiaron. Donde podría estar más cerca de alcanzar su sueño. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, descubrió que su don tenía un efecto secundario inquietante. Ansiaba más. Más poder, necesitaba más dones. Necesitaba saber más, tener más. Izuku hizo todo lo posible por averiguar qué le pasaba. Pero a medida que su hambre crecía, empezó a ver a su madre, a Kacchan y a cualquiera con un don de forma diferente. Tenía miedo de lo que podría hacer si este hambre no cesaba. No podía decírselo a su madre ni a nadie. No si quería arriesgarlo todo. Así que, con el corazón apesadumbrado, hizo lo único que podía hacer. Se rindió a su hambre. Pero prometió no usarlo contra nadie que le importara ni contra ningún inocente. No, atacaría a quienes lo merecían. Matones, ladrones, violadores y demás escoria. A nadie le importaría. Para empezar, no merecían semejantes regalos. Izuku sabía que no era lo que ningún héroe habría hecho. Algo que All Might no habría hecho. Pero no quería lastimar a sus seres queridos. No tenía otra opción. Así que Izuku merodeaba por las calles cazando y saciando su hambre. Por suerte, logró controlarla, al menos por un rato. Solo tuvo que cazar un par de semanas. Con el paso de los meses, se acercaba la fecha de la graduación. Y también la de solicitar ingreso a la preparatoria UA. Lamentablemente, en una noche normal, la noche en que cazaba, todo se derrumbó. Cuando casi cruzó la línea, cuando casi rompió la promesa que se hizo a sí mismo. Todo por culpa del hambre. Las personas a las que admiraba y en las que soñaba convertirse finalmente lo encontraron. Al parecer, sus víctimas han llamado la atención de los héroes profesionales y la policía. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Musutazu, Japón de noche era una noche fresca y tranquila. Algo que no era extraño, después de todo, era la ciudad de Musutazu. Hogar de muchos héroes y donde se encontraba la preparatoria UA. Donde la próxima generación de héroes estudiaría. Sin embargo, a pesar de todo eso, la delincuencia seguía presente. Y no hace mucho, Musutazu tenía algo de delincuencia. Eso fue hasta que algo extraño sucedió. Se encontraban personas con muerte cerebral. En su mayoría, matones y demás escoria. Muchos pensaron que se trataba de un héroe o justiciero que se había establecido.
Pero no era así. La situación se había agravado tanto que muchos delincuentes y escoria abandonaban la ciudad en masa. No querían acabar como los que encontraron. La policía y los héroes pensaron que debía ser un justiciero. Pero no tenían pruebas sólidas. Los lugareños y los delincuentes inventaron un nombre para esta persona: el acosador. Aunque todo parecía tranquilo y en paz, la gente normal aún temía salir de noche. Aunque parecía que este acosador tenía la mira puesta en la delincuencia y demás escoria, nadie quería correr ese riesgo. Desafortunadamente para una persona, tuvieron que afrontar la noche. Una mujer de unos 40 o 50 años caminaba hacia su casa. Tenía el pelo largo y oscuro, recogido en una pajarita por detrás. Vestía un suéter sencillo y tenía marcas de rubor en las mejillas. Parecía tener una apariencia parecida a la de una rana. Parecía llevar bolsas de compras. Esta mujer parecía nerviosa al caminar de noche, sobre todo considerando los rumores que había oído. Pero necesitaba comprar algunas cosas y medicinas en la tienda local, abierta las 24 horas. Era para su hija menor. Tenía un dolor de garganta terrible y quería hacer algo al respecto, como cualquier madre. Su hija mayor, su esposo y su hijo no querían que fuera sola. Pero ella los convenció de que se pondría bien. Aún así, se sentía nerviosa al caminar sola por las calles semi-iluminadas. Casi parecía que la observaban. Afortunadamente ya casi estaba en casa. De repente, un fuerte ruido la tomó por sorpresa y la hizo jadear de miedo. Se giró rápidamente y vio una lata doblada y rota rodando por el suelo hacia ella. Empezó a temblar un poco de miedo al notar que algo se movía entre las sombras. ¿Quién anda ahí?, graznó la mujer con miedo y un leve crujido. No obtuvo respuesta. Lo cual solo aumentó su miedo. Hasta que algo pequeño saltó de las sombras. Era un pequeño gato negro que maulló suavemente. La mujer exhaló un suspiro de alivio. Solo era un gato, dijo la mujer suavemente, con una pequeña risita. Luego se dio la vuelta para continuar su camino a casa. Hasta que se topó con algo que la dejó aterrada. A pocos metros de ella había una persona. Medía entre 1,50 y 1,80 metros. Parecía un hombre, pero lo reconoció por su vestimenta. Llevaba una gabardina negra larga y una camiseta negra. También llevaba una gorra de béisbol clara, vaqueros gris claro y zapatos rojos enormes. La mujer no podía verles la cara debido a la oscuridad. Pero no era necesario. Sabía quién era esa persona. El acosador. Quien empezó a caminar lentamente hacia ella. No voy a gritar. Si eso es lo que esperas, dijo la mujer temblando con valentía. A medida que el acosador se acercaba, empezó a levantar la mano. De repente, la mujer se quedó paralizada, como si algo le impidiera moverse. Probablemente el don del acosador. ¿Qué quieres? El acosador permaneció en silencio mientras se detenía justo frente a ella. La mujer tenía miedo, mucho miedo. Pero mantuvo la calma mientras apretaba con fuerza sus bolsas de la compra. Por favor, no hagas esto. La mujer intentó gritar, pero no encontró fuerzas. El acosador no dijo ni una palabra mientras le acercaba las manos al rostro. Sin saber qué iba a pasar, la mujer cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pensó entonces en su familia. Por favor, tengo una familia. Fue entonces cuando el acosador se detuvo. Su mano estaba a solo unos centímetros del rostro de la mujer. Al abrirla, vio al acosador temblando, junto con su mano. Como si intentara contenerse. Poco después, la mujer sintió que recuperaba las fuerzas. «¡Corre!», gruñó el acosador con voz tensa y baja. Sorprendió a la mujer. Antes de que pudiera decir o hacer nada, una fuerza repentina e invisible la empujó. Fue entonces cuando notó que el acosador extendió la otra mano justo antes de que ocurriera. «Dije, corre». La mujer se estremeció de miedo al oír la voz del acosador. Se dio la vuelta rápidamente y echó a correr. Como si su vida dependiera de ello. Lo cual podría haber sido así. Dejando a la oscura y misteriosa figura completamente sola. El acosador cayó de rodillas de repente mientras gritaba de dolor. No dejaba de temblar, como si tuviera una convulsión o algo así. Entonces, con una mano, se agarró con fuerza la muñeca de la otra, como si quisiera impedirle algo. ¿Por qué me pasa esto?, se preguntó el acosador con voz dolorida. El acosador finalmente dejó de temblar, pero permaneció en el mismo estado en el que estaba. Su cabeza estaba agachada en lo que parecía ser vergüenza. ¿Así que este es el infame Stalker? Esperaba mucho más. El acosador se levantó rápidamente y se giró hacia donde escuchó la voz. Fue entonces cuando vio a un hombre.
Un hombre delgado de estatura media, con el pelo negro despeinado hasta los hombros, que le caía parcialmente sobre la cara, y ojos negros entreabiertos. Tenía un aspecto rudo y desgastado, con expresión de aburrimiento o cansancio. Probablemente ambas cosas. Vestía un atuendo negro andrajoso compuesto por una camisa de manga larga y pantalones a juego metidos dentro de las botas. También llevaba un cinturón de herramientas y una bufanda bastante alta y ancha. Por alguna razón, llevaba unas gafas protectoras amarillas de gran tamaño. ¿Quién eres? El extraño simplemente suspiró. No importa quién sea. Solo necesitas saber que estoy aquí para acogerte, dijo el desconocido, bastante aburrido con lo que estaba sucediendo. ¿Ahora, vas a venir sin hacer ruido o vas a complicarme la vida? El acosador se tensó. Sus peores temores se habían hecho realidad. Había llamado la atención de los héroes profesionales. Quizás incluso de la policía. Sabía que algo así sucedería. Esperaba que no. El acosador conocía a casi todos los héroes profesionales de Japón. Pero no reconoció a este hombre. ¿De verdad no quieres hacer esto?, le advirtió el acosador al extraño en voz baja y seria. Por favor. No quiero hacerle daño a nadie, y menos a un héroe. El extraño soltó una risita leve mientras le sonreía extrañamente al acosador. Claro. ¿Cómo que no ibas a lastimar a esa mujer? El acosador apretó el puño con fuerza mientras miraba fijamente al héroe. Lo que solo le animó a sonreír aún más. Tienes una lista completa de víctimas, Stalker. Al menos 9 personas, a todas las cuales has dejado con muerte cerebral. No sé si lo haces por diversión o por tu visión de la justicia. Pero esto termina esta noche. El extraño lanzó rápidamente un trozo de su bufanda hacia el acosador. Quien la habría esquivado o desviado, pero algo lo detuvo. Como si no pudiera activar su don. Llegó demasiado tarde, pues sintió que la bufanda lo envolvía. Intentó liberarse, pero fue en vano. Fue entonces cuando comprendió por qué. Una bufanda de nanofibras de carbono tejidas con aleación de alambre de acero. Nunca las había visto. Solo había oído historias sobre ellas. ¿Y quién las usaba? El acosador dijo en voz baja mientras dejaba de forcejear. Eres Eraserhead, el héroe profesional que odia a los medios. Y también un héroe que podía anular dones con solo mirar a esa persona. Tienes un don increíble. Eraserhead se burló. Parece que este gamberro sabía algo sobre él. Desafortunadamente, ese don tiene sus inconvenientes, declaró el acosador con seriedad y naturalidad, captando la atención de Eraserhead. Tu don se llama borrado. Es un don bastante poderoso, pero es inútil cuando tu vista está desestructurada y se desactiva al parpadear. Puede anular los dones de emisor y transformación, pero no es efectivo contra los dones mutantes. Además, te deja con los ojos secos. Eraserhead se quedó atónito. ¿Cómo sabía eso este gamberro? Poca gente lo sabe. Los ojos de Stalker lo recorrieron por completo. Como si lo estuviera estudiando. Tú también te llamas Shota Aziawa, ¿verdad? Los ojos de Eraserhead se abrieron de par en par, sorprendido, y se tensó. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo estas cosas? ¿Acaso tiene un don telepático? ¿Quién eres? Preguntó Eraserhead con total seriedad, mientras miraba fijamente al misterioso Stalker con su don activado. ¿Y cómo sabes estas cosas? El acosador se quedó en silencio un rato. Pero solo el tiempo suficiente para que Eraserhead pudiera parpadear. Y cuando lo hizo, el acosador simplemente suspiró. Alguien a quien deberías haber dejado en paz. El acosador respiró hondo de repente y exhaló una gran neblina negra por la boca. Sorprendente Eraserhead. Antes de que pudiera apretarse o jalarse la bufanda, ésta se aflojó de repente. Como si ya no tuviera nada que contener. Pronto, la neblina negra alcanzó a Eraserhead, obligándolo a saltar mientras se cubría la boca y la nariz con la bufanda. Eraserhead vio a Stalker salir corriendo de la gran neblina, directamente hacia él. Mientras seguía expulsando la neblina por la boca, el héroe profesional actuó con rapidez y activó su don, desactivando el don de neblina de Stalker. Estaba a punto de lanzar su bufanda para inmovilizarlo de nuevo. Sin embargo, Stalker lo vio venir y, con un gesto de la mano, lo apartó en el aire. ¿Qué? Eraserhead no lo podía creer. Este gamberro tenía 2 dones. Antes de que Eraserhead pudiera reaccionar, Stalker le dio un puñetazo en la cara. Lo hizo caer de culo. No le dolió, pero sí que lo sorprendió. Stalker pasó corriendo como un loco. Maldita sea. Maldijo Eraserhead con un gruñido mientras se levantaba y perseguía al punk. Vuelve aquí. Stalker corrió como si le fuera la vida en ello.
Y así fue, por supuesto. Nadie podía atraparlo a menos que quisiera perder todo por lo que había trabajado duro. Necesitaba perder a ese tipo. Pero parecía que eso no iba a suceder. Stalker miró por encima del hombro y vio a Eraserhead acercándose. Estaba usando su maldita bufanda para agarrar cualquier cosa y balancearse. Como un maldito mono o una araña. Vamos. Mientras Stalker seguía corriendo, se dio cuenta de que se dirigía a un callejón sin salida. Lo que hizo sonreír a Eraserhead. No había escapatoria para este gamberro. Pero Eraserhead dejó de sonreír al ver algo increíble. Justo cuando estaba a punto de caer, Stalker dio un salto gigantesco. Tan gigantesco que aterrizó perfectamente en el tejado del edificio. Eso no es posible, dijo Eraserhead con asombro e incredulidad. Es imposible que alguien tenga tantos dones. Eraserhead se lanzó rápidamente por los aires y luego lanzó un trozo de su bufanda hacia el techo. Al agarrarse a algo, usó toda su fuerza para impulsarse. Al llegar al techo, vio a Stalker corriendo y saltando por los tejados. ¡Mierda! Eraserhead reanudó su persecución tras Stalker. Corría y saltaba por los tejados igual que él. Stalker miró por encima del hombro y vio que aún lo perseguían. Al mirar, no se dio cuenta de que una figura se acercaba rápidamente. Cuando miró, fue demasiado tarde. La figura le dio un puñetazo en la cara. «Detente ahí, villano». Antes de que Stalker supiera que lo golpeó, cayó en una calle concurrida y concurrida. Con coches yendo y viniendo y gente caminando. Algo que Eraserhead y la figura no querían que sucediera. «¡Oh, oh! ¡Maldito bosque Kamui!», gritó Eraserhead acercándose cada vez más. «¡Atrápenlo!». La figura, Kamui Wolves. Vestía un mono negro con casco de madera, guantes de madera que le llegaban más allá del antebrazo, cinturón de madera y zapatos de madera. Era un héroe prometedor. Un novato. Pero eso no significaba que fuera débil ni que no tuviera un don interesante. «Lo conseguí», gritó Kamui Wolves mientras convocaba madera y ramas de su mano. Estas se dirigían hacia Stalker, con la esperanza de atraparlo e inmovilizarlo. «Eres mío». Mientras Stalker volaba por los aires, vio la madera y las ramas acercándose a él. Sus ojos lo analizaban todo, desde el bosque Kamui hasta su don. Entonces suspiró. «¿Madera, eh?», preguntó Stalker en voz alta mientras la madera se acercaba cada vez más. Pero justo cuando estaba a punto de atraparlo, un fuego esmeralda apareció de la nada y envolvió toda su mano izquierda. «Lo siento, Kamui Wolves, pero te gané. Perdóname». Entonces, con un fuerte grito, Stalker extendió la mano hacia Kamui Wolves. Y de su mano salió fuego como un lanzallamas hacia Kamui Wolves. Apenas tuvo tiempo de desactivar su don y esquivar las llamas. «¿Qué demonios?», exclamó Kamui Wolves, atónito. «Los rumores decían que tendría un don inmovilizador o telequinético». «Sí que lo tiene», gritó Eraserhead mientras se agachaba para evitar las llamas que se dirigían hacia él. «Tiene 3 dones». «¿Qué?». Mientras tenía a los héroes ocupados, Stalker intentó encontrar una salida. No tenía un don de teletransportación para salir de allí. Se estaba quedando sin opciones a medida que se acercaba a la calle. Parecía que iba a caer de golpe en medio de la carretera. No tenía otra opción. Tenía que usar ese don. No se suponía que sucedería de esta manera. Justo cuando Stalker estaba a punto de emprender el camino, toda su piel y su rostro se convirtieron rápidamente en piedra. Chocar. Los autos en la carretera se detuvieron, al igual que la gente en las aceras. Miraron hacia donde oyeron el estruendo. Y vieron polvo en el aire. Entonces, como algo salido de una película, Stalker emergió de un pequeño cráter que había creado. Su piel aún era de piedra. Empezó a sacudirse el polvo. ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Dios mío! Es un ataque de villano. Stalker echó un vistazo a su alrededor y vio que todos lo observaban. Personas de todos los ámbitos, edades y géneros lo observaban. Los que circulaban en vehículos se detuvieron para ver qué sucedía. Algunos incluso grababan o tomaban fotos con sus celulares. Todo esto no debía pasar. Stalker solo quería calmar su hambre. No quería lastimar ni asustar a esa mujer. Por suerte, se contuvo antes de que algo malo sucediera. Lamentablemente, seguía hecho un desastre. No tenía el don adecuado para salir de esta situación. De todos los que copió o robó, seguía siendo inútil. «Miren. Es Kamui Wolves y otro héroe», gritó un transeúnte, señalando un edificio cercano. Stalker y todos alzaron la vista y vieron a Eraserhead y Kamui Wolves mirando hacia abajo. Justo a Stalker, quien suspiró profundamente. «Alto ahí, villano».
Gritó Kamui Wops con voz alta y orgullosa. Luego saltó a la acera. No aceptarás más víctimas. Acosador. Después de que Kamui Wops dijo eso, todos comenzaron a hablar y susurrar entre ellos. Ese es el acosador. Kamui Wops dijo villano. Creí que el acosador solo eliminaba matones y otros delincuentes. Ve por él, Kamui Wops. Puedes hacerlo. Dale una lección a ese villano tan malo. Kamui Wops sintió que se le llenaba el pecho de orgullo. Escuchar a la gente hablar de él y animarlo lo alegraba. Eraserhead negó con la cabeza con un gruñido. De verdad quería llamar la atención. Sobre todo si esto llegaba a los medios. Pero tenía que detener a ese gamberro. Era demasiado peligroso para dejarlo libre. Y parecía que Kamui Wops no podría con él solo. Mientras los vítores continuaban para los héroes, y los abucheos y burlas para Stalker, empezaba a afectarlo. Su hambre necesitaba ser saciada. Pero los únicos cerca eran inocentes o héroes. Stalker empezó a apretar los puños y los dientes. Tenía que luchar contra ello, contra ese impulso. Pero no pudo. No era lo suficientemente fuerte. Kamui Wops y Eraserhead lo vieron. Eraserhead sabía que algo le pasaba a este gamberro. Era diferente, actuaba diferente. Como si estuviera luchando por controlar su cuerpo. Y estaba perdiendo. Mientras esto sucedía, Kamui Wops vio esto como una oportunidad para acabar con esto. Ahora es mi oportunidad. Gritó Kamui Wops mientras activaba su veloz. Su brazo se transformó en ramas de madera y se lanzó hacia Stalker en todas direcciones. Stalker se quedó allí parado mientras las ramas se acercaban. De repente, sonrió como un loco. Prisión de cadenas lacadas. Pero antes de que el ataque de Kamui Wops alcanzara a Stalker, una patada gigantesca y repentina lo mandó volando. Directo a un coche. Por suerte, no había nadie en el coche, pero quedó completamente destrozado al impactar. Stalker quedó inmóvil en el suelo, destrozado por la parte delantera. Por suerte, activó su don de piedra, así que no sufrió heridas graves. Pero parecía que iba a aguantar un buen rato. Cañón del cañón. Los héroes y los espectadores se fijaron en una mujer de larga y voluminosa cabellera rubia, rizada en dos mechones, y ojos morados con pupilas blancas. Era gigantesca. Su traje consistía en un mono ceñido de color morado y crema, acentuado con rayas naranjas. Su mono también tenía 3 peculiares puntos naranjas en forma de diamante en la parte superior morada, ubicados bajo el pecho. Llevaba una máscara de dominó morada con protuberancias en forma de cuerno a los lados. Esta mujer era Metros Lady. Una heroína prometedora, al igual que Kamui Wops. Eraserhead, Kamui Wops y todos no podían creer lo que acababa de pasar. Mientras tanto, Metros Lady se levantó del suelo, sonrió e hizo una pose. «Hola a todos», exclamó Metros Lady con orgullo mientras posaba para quienes la grababan o fotografiaban. Su héroe ha llegado. Pronto la gente empezó a vitorear. Muchos empezaron a tomar fotos de Metros Lady. Todos eran hombres. Eraserhead y Kamui Wops aún se recuperaban de lo sucedido. Finalmente, Kamui Wops bajó la cabeza, deprimido y avergonzado. Eraserhead suspiró mientras se golpeaba la cara con la mano. Por eso prefiero trabajar solo. Eraserhead hacia agua, como lo llamaban sus amigos, suspiró. Luego miró hacia donde estaba Stalker. Aún parecía inconsciente. Por suerte, Metros Lady no lo mató. Ese ataque suyo a veces es excesivo. Al menos hicimos el trabajo. Aciaua volvió entonces su atención a Metros Lady, quien atraía la atención de todos. Negó con la cabeza en señal de desaprobación. Mientras todos tenían la atención puesta en Metros Lady, nadie, ni siquiera los héroes, se dio cuenta de que Stalker comenzaba a moverse. Gracias a todos. Solo quería decirles que, aunque solo llevo poco tiempo como héroe activo, me alegra haber podido atrapar al infame Stalker, antes de que Metros Lady pudiera terminar, y antes de que ella y todos se dieran cuenta, la puerta de un coche salió disparada y la golpeó de lleno en la cara. La fuerza fue tal que gritó de dolor y la obligó a arrodillarse. Se sujetó el golpe y gimió de dolor. Todos miraron hacia donde venía la puerta del coche y vieron a Stalker. Todavía en su forma de piedra. Estaba de pie sobre el coche destrozado mientras cargaba otra puerta como si nada. Sonrió rápidamente al ver las caras de asombro y horror de todos. Es un don increíble, dijo Stalker con un tono de asombro y una amabilidad poco natural. Su sonrisa se transformó en una torcida mientras miraba a Metros Lady con extrañeza. Estoy deseando probarlo. Después de que te lo quite. Sin que nadie se diera cuenta, Eraserhead y Kamui Wops saltaron o corrieron hacia Stalker.
con la intención de derribarlo. Stalker suspiró de nuevo. Ya casi estaba harto de esto. ¡Alto!, gritó Stalker mientras levantaba la mano libre. De repente, Aziawa y Kamui Wops se detuvieron, paralizados en el aire. Al principio se sorprendieron, igual que todos los que los vieron. Pero rápidamente intentaron forcejear o usar sus tones, solo para descubrir que no podían. ¿No puedes usar tus tones? Ambos héroes profesionales voltearon a ver a Stalker sonriéndoles. Entonces, levantó la mano aún más, lo que provocó que Aziawa y Kamui Wops también se levantaran. A este don lo llamo pacificar. Es casi como telequinesis mezclada con tu don borrador, Eraserhead. Este fue uno de los primeros dones que aprendí. Muy práctico, explicó Stalker sin dejar de sonreír. Luego hizo un gesto con la mano para acercar a Aziawa y Kamui Wops. Y así lo hicieron. Stalker se inclinó justo frente a sus caras. Por desgracia, no puedo usarlo mucho tiempo. Normalmente así atrapo a mis presas, y ya tendría su don. Y estaré en casa con mi mamá. Sin problemas. Pero ustedes dos y mi moral hicieron que me perdiera la cena. Ahora, tendré que encargarme de ustedes dos antes de comer. Así que, adiós. Y con eso, Stalker hizo un gesto con la mano y envió a los dos héroes contra un edificio. Aziawa fue lanzado a través de una ventana, rompiéndola y esparciendo vidrios rotos por todas partes. Kamui Wops no tuvo tanta suerte y golpeó la pared exterior del edificio de concreto. Al impactar contra la pared, se escuchó un crujido fuerte y Kamui Wops gritó de dolor. ¡Ah! Esto provocó que muchos espectadores se quedaran boquiabiertos, gritaran o huyeran despavoridos. Los niños presentes se aferraron a sus padres y apartaron la mirada con miedo. Muchas mujeres gritaron horrorizadas. Los hombres simplemente se quedaron allí, indefensos y asustados. Un par de personas también huyeron, sin querer ser los siguientes ni ver lo que estaba pasando. Pocos quisieron ser valientes y ayudar, pero el miedo les impidió hacerlo. Mientras Kamui Wops seguía gritando de dolor, Stalker gimió de fastidio. No tenía por qué ser así. Pero no me dejaste otra opción, dijo Stalker en voz baja, con el ceño ligeramente fruncido. Entonces notó que Metros Lady empezaba a levantarse. Y parecía muy enfadada. Por favor, quédate abajo. Que nadie más salga lastimado. Por favor. Metros Lady miró a Stalker con todas sus fuerzas. Te haré pagar por lo que les hiciste. Gritó Metros Lady mientras se lanzaba directamente hacia Stalker con el puño en alto. Bastardo. Stalker suspiró. Parecía que esto iba a ser problemático. No podía usar su Pacifi porque ya lo había usado. Y usarlo demasiado solo le haría daño. Decidió confiar en sus otros dones. Aquí. Gritó Stalker mientras lanzaba la puerta del coche que sostenía contra Metros Lady. Rápidamente se protegió la cara, esperando que la golpeara ahí. Pero se equivocó. Le dio en la pierna con fuerza. Gritó de dolor y volvió a caer sobre una rodilla. Le dio a Stalker su oportunidad. Eres mía. Stalker levantó rápidamente la otra mano y la cerró en un puño. Apuntó directamente a Metros Lady, quien seguía abalanzándose sobre él. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, abrió la mano y una onda sonora se disparó hacia Metros Lady. Sonó como un sonido agudo. Ella se detuvo de inmediato y cayó de rodillas. ¡Ah! Metros Lady intentó protegerse los oídos, pero fue demasiado tarde. Se revolcó y gritó de dolor. Empezó a sangrarle la nariz y se sentía mareada y cansada. Algo que Stalker notó. Eso es. Duérmete. Te prometo que no sentirás nada, dijo Stalker con voz suave mientras se acercaba lentamente a Metros Lady, quien no podía hacer nada. Perdóname. Pero eres tú o cualquiera de estos inocentes transeúntes. Por favor, entiende que no tengo elección. A medida que Stalker se acercaba cada vez más a Metros Lady, la gigantesca mujer sentía miedo e ira, pero ira por encima de todo. Tanto que, a pesar del dolor, intentó atacar a Stalker con un potente gancho de derecha. Por suerte para Stalker, vio venir el ataque y usó su don de salto mejorado para esquivarlo. Sin embargo, tuvo que dejar de usar su emisión de sonido. Desafortunadamente, mientras Stalker esquivaba el ataque, Metros Lady no pudo contenerse hasta que fue demasiado tarde. Su enorme puño impactó contra un edificio cercano en ruinas. Abrió un agujero que lo atravesó, lanzando escombros y haciendo que el edificio temblara. ¡Oh, demonios! Gritó Metros Lady mientras intentaba sacar el puño del edificio. Sin darse cuenta, estaba lanzando escombros a los inocentes transeúntes. Quienes se apresuraron a apartarse. Siguió intentando liberarse, haciendo que el edificio temblara aún más.
Vamos. Stalker observaba la escena en estado de shock. ¿Qué estaba haciendo? Estaba desestabilizando todo el edificio. Vio gente corriendo o presa del pánico. Entonces, su vista se posó en una mujer que intentaba proteger a su hijo de los escombros que caían. Esto provocó que un escombro la golpeara y la dejara inconsciente, cayéndole encima. «Mami», gritó la niña mientras intentaba despertarla o empujarla. Pero fue en vano. «Mami, despierta». Stalker no sabía por qué, pero algo hizo clic en su interior. Ver a esa mujer lastimada y verla a ella y a ese niño en peligro le conmovió. Como si su necesidad de ayudar superara su necesidad de alimentar. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Él hizo esto, lastimó a los héroes y puso a toda esa gente en peligro. Él era el villano. La culpa y la angustia llenaron su corazón. La señora del monte entró en pánico. Lo que solo la hizo intentar sacar la mano aún más. El edificio se sacudió aún más. Solo era cuestión de que se derrumbara. Y luego cayera sobre la mujer inconsciente y su hijo. Stalker sabía que tenía que evitarlo. A cualquier precio. Tenía que compensar su error, todos sus errores. Finalmente, ocurrió el peor desenlace posible. Metros Lady sacó la mano del edificio. Sonrió con orgullo, pero esa sonrisa se transformó en una mueca de horror al darse cuenta de lo que había hecho. El viejo y abandonado edificio comenzó a derrumbarse. Todo esto dirigido a la mujer inconsciente, su hijo y los pocos que no podrían escapar a tiempo. ¡No! Gritó Metros Lady mientras intentaba alcanzar y agarrar a tantas personas como pudiera. Pero antes de que eso sucediera, Stalker pasó a toda velocidad por el monte Lady. Su gorra de béisbol había desaparecido al tirarla, dejando al descubierto su cabello y su rostro. Stalker tenía el pelo verde oscuro desordenado con reflejos negros, ojos verdes y algunas pecas en las mejillas. Parecía un niño. Probablemente no tendría más de 14 o 15 años. Y eso no fue lo que sorprendió a todos. Fue lo que hizo después. Stalker corrió justo debajo del edificio que se derrumbaba y levantó las manos. ¡Alto!, gritó Stalker, activando su don pacificador. Pero en lugar de usarlo contra la gente, lo estaba usando contra el edificio que se derrumbaba y los escombros. Dejándolos congelados en el aire. Nadie podía creerlo. Esta persona, que atacó e hirió a 2 héroes profesionales, estaba salvando gente. Stalker miró a quienes había salvado con una expresión tensa y estresada. ¡Corran! Los transeúntes seguían confundidos y conmocionados. Ninguno se molestó en moverse. Dije que corras. No puedo aguantar esto para siempre. Gritó Stalker. Vete. Ahora. No queriendo que se repitiera, todos los que estaban bajo el edificio congelado que se derrumbaba se apresuraron a apartarse y corrieron para salvar sus vidas. Todos excepto la mujer inconsciente y su hijo, quienes miraron a Stalker, extendiendo la mano con cara de miedo y súplica. Stalker cayó de rodillas y le empezó a sangrar la nariz. Su don de apaciguamiento no debía durar tanto ni contener tantas cosas a la vez. Pero tenía que hacerlo. Por ese niño y su madre. Lentamente giró la cabeza para mirar a Metros Lady, con el rostro tenso y suplicante. «Sálvenlos», gritó Stalker al sentir que las fuerzas lo abandonaban. Metros Lady pareció sorprendida al principio, pero asintió rápidamente. «Ahora». Metros Lady extendió la mano de inmediato y agarró con cuidado al niño y a su madre, que comenzaba a despertar. El gigante los apartó rápidamente del peligro, dejando solo a Stalker sosteniendo el edificio caído y los escombros. El niño que él y Metros Lady salvaron no pudo evitar mirarlo. No era una mirada de miedo ni de odio, sino de admiración y agradecimiento. La mirada que alguien le dedicaría a un héroe. Eso era todo lo que Stalker necesitaba ver. Todos estaban a salvo, todos menos él. Con una sonrisa forzada pero aliviada. De todos los errores que había cometido. Lo llenaba de felicidad y agradecimiento. Aún así, era demasiado tarde. Con un suspiro, Stalker desactivó su don, liberando el edificio y los escombros que caían. Todos apuntaban a él. La dama del monte, el niño y muchos otros solo podían observar con horror. La dama del monte corrió rápidamente para intentar salvar a Stalker. Desafortunadamente, no llegaría a tiempo. Mientras tanto, todos solo podían observar. Aizawa, quien se había recuperado de ser lanzado por una ventana con algunos rasguños y cortes, saltó por la ventana rota para mirar a Stalker con expresión confundida. Lo mismo con Kamui Watts, quien dejó de gritar. El joven conocido como Stalker sonrió con tristeza mientras miraba el edificio derrumbado y los escombros que se le venían encima.
No había salida. Ninguno de los dones que había acumulado en los últimos meses podía ayudarle. Quizás uno o dos, pero estaba demasiado débil. Se esforzó demasiado. Era el fin. Quizás esto sea lo mejor. Causé tanto dolor y lastimé a demasiada gente. Ataqué a quienes admiraba desde que podía caminar. Me lo merezco. Pensó Stalker, sin dejar de sonreír, mientras todo parecía calmarse a su alrededor. Pensó en su madre y en otras personas que le importaban. Era una lista muy corta. Parece que tenías razón, Kacchan. Nunca seré un héroe después de todo. Lo siento, mamá. Siento no ser el hijo que querías, solo soy un monstruo. Stalker sonrió al recordar que había salvado a ese niño, a su madre y a tantas otras personas. Nada mal para un monstruo. Al menos moriría sabiendo que había hecho algo bien. Y con eso, el justiciero / villano conocido como el acosador cerró los ojos. Esperando el fin. Pero justo cuando los escombros y el edificio estaban a punto de golpearlo, se escuchó un fuerte silbido y Stalker sintió que alguien o algo lo agarraba. Silbido. Stalker abrió los ojos para ver lo que había pasado, y se quedó atónito al ver que estaba en los brazos de alguien. Alguien que lo salvó de enamorarse. Pero lo que más lo impactó fue saber quién lo salvó. El que lo salvó era un hombre corpulento, alto y musculoso. Tenía el pelo corto y rubio, con dos flequillos distintivos que le cubrían la cabeza. Su cabello proyectaba una sombra oscura sobre su rostro, ocultándolo todo excepto sus profundos ojos azules. Vestía un traje azul ajustado, decorado con un símbolo rojo que se asemejaba a una I. El símbolo tenía un diamante blanco en el centro, con líneas blancas conectadas a él que se extendían desde el pecho hasta la espalda. Las líneas parecían estar adornadas con el mencionado símbolo rojo. El símbolo parecía tener alas a los lados que se extendían desde la parte superior del torso hasta la espalda. Sobre esta, lucía un diseño similar en rojo y blanco, sin el diamante blanco. Grandes parches blancos con ribetes rojos cubrían cada lado de sus caderas antes de terminar en la parte inferior de los muslos. También llevaba un cinturón dorado con una hebilla plateada con ojos rojos. Las mangas de sus antebrazos eran doradas y cada una tenía líneas blancas con detalles azules sobre las muñecas. Tenía aletas puntiagudas a los lados de los brazos y calzaba botas doradas hasta la espinilla con detalles blancos y rojos. Stalker sabía quién era este hombre. Todos lo sabían. Este hombre era el símbolo mundial de la paz, el héroe número 1 de Japón. El mismo hombre en el que Stalker se esforzó por convertirse. Un verdadero héroe. All Might. No tengan miedo. Declaró All Might con una voz resonante y justa. Su sonrisa, amplia y radiante, haría que sus enemigos le temieran y daría esperanza a sus aliados y ciudadanos. Porque estoy aquí. Continuarán. Y ahí lo tienes. Disculpen los errores tipográficos. Espero que les haya gustado esta historia y que la apoyen si la continúo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué le pasará a Stalker? ¿Lo etiquetarán como villano, justiciero o quizás, héroe? ¿Qué hará All Might con este niño con múltiples dones? Lo cual le recuerda inquietantemente a su acérrimo némesis. Antes de que digan nada, sí, Izuku fue un poco op. Pero entiendan que tiene múltiples dones y algo de experiencia. Además, su hambre lo venció. Lo cual sucederá un poco si sigo escribiendo esto. Ahora, Izuku actuará como Silar a veces. Pero seguirá siendo el Deku que todos conocemos. Solo que con un toque de lado oscuro. En fin, espero que les haya gustado. Por favor, dejen una reseña con sus sugerencias, preguntas y comentarios. Antes de despedirme, les dejaré una lista de los dones conocidos de Izuku. Las peculiaridades conocidas de Izuku Midoriya / el acosador. Kirk de actitud intuitiva evolucionada. El don principal de Izuku es la capacidad de comprender la estructura y el funcionamiento de sistemas complejos sin educación ni entrenamiento especial. Puede encontrar cualquier problema y resolverlo, incluso mejorarlo. Izuku incluso puede comprender cómo funcionan las personas y sus dones. Tanto que puede copiarlos o robarlos. Quizás incluso usarlos mejor. Lo hace mirando a los ojos de una persona, dejándola en un estado de trance mientras analiza sus recuerdos, miedos, metas y sueños. Luego descubre cómo copiar o robar su don. Desafortunadamente, deja a la persona en estado vegetativo, con muerte cerebral. Si bien es un don poderoso y aterrador, también obliga a quien lo posee a comprender todo lo posible, lo que resulta en un hambre que puede manifestar la necesidad de comprender, lo que a menudo lleva a Izuku a buscar personas con dones. Si ve un don poderoso durante uno de sus episodios de hambre, podría perder el control.
Izuku a menudo considera este don una maldición. Kirk Pacificador. Uno de los primeros dones que adquirió Izuku. Es un don muy similar a un don de tipo telequinesis y al don de Eraseread, Erasure. Izuku tiene la capacidad de agarrar telequinéticamente objetos y personas. Si agarra a una persona, puede anular sus dones. Este don también tiene desventajas como tantas otras. Puede agarrar a múltiples individuos y objetos si es necesario, pero solo puede manejar una cantidad limitada. Solo puede usar este don una o dos veces al día, y durante unos minutos. El peso también es un factor. Si lo usa demasiado o intenta extender la duración de este don, sufrirá una hemorragia nasal, dolores de cabeza y finalmente se desmayará por fatiga. Requiere más estudio. A Izuku le gusta este don porque facilita la caza de personas. Si bien no quiere ni disfruta cazando personas por sus dones. Este don es de gran ayuda. Kirk de respiración y exhalación de neblina. Un don reciente que Izuku adquirió. Este don le otorga la capacidad de exhalar un gas venenoso negro. Este funciona como una cortina de humo y, si es inhalado por alguien que no sea Izuku y sin protección especial, deja inconsciente a cualquiera. Izuku también puede respirar la mayoría de los gases tóxicos sin problemas gracias a esto. Cuando su don de apaciguamiento falla, Izuku lo usa para atrapar y apaciguar a su presa. Desafortunadamente, después de usarlo, tendrá mal aliento durante unas horas. Además, si se queda sin aliento al intentar usarlo, no emitirá nada. Si bien no es el tipo de don más efectivo ni el más efectivo, a Izuku le resulta satisfactorio. Kirk de salto mejorado. Este don le permite a Izuku saltar a grandes alturas y largas distancias. Puede saltar la altura de un edificio promedio y atravesar edificios para alcanzar mayores distancias con facilidad. La única desventaja es que sus piernas y pies tienen una duración limitada. Saltar de 5 a 10 minutos es todo lo que Izuku puede lograr, y eso en un buen día. Conseguir este don fue difícil, pero tras una cuidadosa planificación, Izuku lo consiguió sin problemas. Izuku encuentra este don útil si persigue a una presa o necesita una huida rápida. Kirk de piroquinesis. Un poderoso don que a Izuku le resultó muy difícil de conseguir. La pelea entre él y su portador original duró horas. Similar al don de Endeavor, pero muy limitado. Izuku solo puede manipular e invocar pocas llamas a la vez. Necesita más entrenamiento para lanzar ataques más poderosos. Puede usar fuego para envolver su cuerpo en combate si es necesario, pero solo en manos, brazos y quizás piernas. También puede disparar bolas de fuego y una corriente de fuego. Pero solo por unos minutos antes de sentir fatiga. La última vez que Izuku usó esta habilidad, casi incendió su casa. Afortunadamente, no lo hizo. Aunque tuvo que mentirle convincentemente a su madre. Solo usa este don si es necesario. Kirk de mimetismo de piedra. Otro poderoso don que Izuku adquiere. Y el más difícil. Le llevó 3 días dar caza a su dueño original. Con este don, Izuku puede convertir todo su cuerpo en piedra. Aunque es más fuerte y resistente que antes, solo puede soportar cierta cantidad de daño antes de arriesgarse a que algo se agriete o se rompa. También lo hace más lento y pesado. Un excelente don de defensa y combate, Izuku lo usa cuando la situación se complica. Peculiaridad de emisión de sonido. Este don le permite a Izuku emitir una onda expansiva de sonido desde sus manos. Es muy similar al don de Present Mic, excepto que Izuku solo puede usar sus manos. Las ondas expansivas que crea pueden empujar objetos e incluso personas. La onda de sonido de tono alto puede molestar e incluso causar sangrado nasal o de oídos. Incluso puede dejar inconscientes a algunas personas. Izuku ha especulado que con el tono adecuado podría incluso destrozar cosas. Aunque eso es solo una teoría. Desventajas. Solo se puede usar durante 5 minutos o menos. Además, no se propaga bien bajo tierra, al igual que Present Mic. Otras peculiaridades conocidas. Desconocidas. Izuku ha cazado a 9 personas con dones y ha adquirido 9 dones. Si contamos su don original, actualmente tiene 10. Desafortunadamente, solo ha mostrado 7 dones. Aún posee 3 dones, que se desconocen. Se requiere más investigación. Así que ahí lo tienen. Izuku todavía tiene 3 dones más. Y quiero que dejen una reseña sobre lo que quieren que tenga. Nada de ostentosos, por favor. Inventen un don, nómbrenlo y cómo lo obtuvo. Expliquen cómo funciona. Recuerden, dejen sus dones en una reseña si quieren que Izuku los tenga. Si me gusta el suyo, los mencionaré. También dejen sus sugerencias de parejas en una reseña. Si tienen sugerencias, ideas,